Con mucho gusto les saludamos Georgina Gagiola, Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes aquí entre reporteros. Seguramente ustedes saben, la mayoría de los mexicanos lo sabemos, que el prestigio de México en materia de asilo es totalmente reconocido en el mundo y se le alaba precisamente porque hay que ayudar a quienes tienen problemas a veces hasta de pena de muerte y que en México se les reciba con los brazos abiertos como sucedió. Ustedes lo deben recordar en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, cuando fueron aceptados, traídos, ayudados desde España, un grupo numeroso de ciudadanos de aquella nación que salieron huyendo de un régimen dictatorial que pues, los tenía precisamente en situación bastante complicada. Los españoles llegados a nuestro país a bordo de 3 barcos fueron atendidos como se merecían. Ellos pudieron desempeñarse en México en diferentes actividades, trajeron su cultura, trajeron sus conocimientos para el desempeño de tantas y tantas actividades que han desarrollado en nuestro país, Raúl. Vaya, sí, en ese prestigio diplomático del asilo que ha otorgado México, el 12 de noviembre pasado llegó el que fuera presidente de Bolivia, Evo Morales, un líder cocalero que llega a la presidencia y que cuando viene una renovación de mandato lo señalan como que quiso perpetuarse en el poder, lo que ponía en riesgo su vida. México le mandó un avión y lo recibió con un gran afecto manifiesto, por cierto, con el canciller Marcelo Ebrard, que lo tomó de la cabeza y casi lo abraza al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. Qué bueno que se le dio asilo a Evo Morales, porque es con todos, sin distingo de ninguna índole. Lo que luego no sucede como uno quisiera es que se excedan determinados elogios. A ver, ¿para qué decir, Georgina, que se le puso un avión especial de la Fuerza Aérea Mexicana a Evo Morales para que lo trajera de Bolivia, atravesando varios cielos de otros países con los que tuvo problemas hasta llegar a México? ¿Qué necesidad había de decir que a Evo Morales se le pusieron 3 vehículos blindados para que pudiera trasladarse a donde quisiera con todos sus acompañantes? Está bien que se le hubiera puesto el avión, que se le hubieran puesto los carros blindados. Lo que no quedó bien y fue motivo de acerbas críticas fue que se le dio demasiada publicidad a esto, porque yo no sé si con justa razón o no, numerosos analistas dijeron, ¿y por qué a Evo Morales se le dio ese trato tan distinto y no ha sucedido con otros? Pues yo creo que el gobierno mexicano en este nuevo gobierno ha tratado de hacer una diferencia con lo que fue, por ejemplo, el gobierno de Calderón y el gobierno de Fox en el Comes y te vas, y recibir a Evo de esta manera, volver de alguna manera a la tradición diplomática en México. Yo creo que al propio Evo Morales no le hizo nada bien esto. Tan es así, Raúl, que se fue de México sin decir adiós. Bueno, ya pasados 6 días, el señor presidente López Obrador dijo que se despidió de él y no para siempre. Pero lo cierto es que Evo Morales se fue a Cuba. Ningún medio informativo de México lo consignó, lo dijo, y llegó a Cuba y allá no lo dejaron hacer política como la que estaba haciendo aquí en México, Raúl. No hubo declaraciones en Cuba, pero además el canciller Marcelo Ebrard dijo que a él le había avisado que iba a Cuba a una consulta médica y que después iba a Argentina. Pero no aclaró el propio canciller mexicano que iba a asilarse en Argentina, donde lo recibieron y donde le dijeron que bienvenido a Argentina, pero que no iba a hacer las declaraciones políticas del régimen que había dejado en Bolivia, ni de la presidenta que está en Bolivia. Y lo único que sí le aceptaron es que va a estar
dice el propio Evo Morales, mucho más tranquilo, porque la sobreexposición en México movió las redes sociales para decir, ¿para qué tanto? Esa fue otra. El nuevo canciller de Argentina dijo que Evo Morales era aceptado como exiliado en Argentina y que se había ido a ese país porque allá se va a sentir más a gusto de cómo se sintió en México. O sea, Evo Morales pudo haber dicho, pues me vengo acá porque allá no me sentí muy contento, a pesar de que aquí intentó hacer política precisamente para derribar a quienes lo sustituyeron en el gobierno de Bolivia. Y bueno, seguramente Evo Morales no tiene problemas para comunicarse con el idioma argentino, porque él ya estuvo en Argentina desde niño vendiendo helados. ¿Cómo ves? Bueno, no se nos olvide que también la Ciudad de México y el gobierno de Oaxaca lo declararon visitante distinguido en nuestro país. Y aún así, bueno, se fue sin despedirse en una coyuntura, además de estas pláticas ríspidas entre el gobierno de Estados Unidos y México sobre el TEMEC, sobre los cárteles, sobre el nombramiento de cárteles como terroristas, etcétera. Entonces, hemos dicho en este programa que no hay coincidencias en la política y que con bombo y platillo llegó a México, pero no nos dijo ni un adiós. Sin bombo ni un platillo sonó cuando se fue. Siempre hemos dicho que la política es de cuidado, de estricta aplicación, cuanti más en la diplomacia. No cualquiera puede ser diplomático. Para esto se necesita estudio, pero más que eso, sentimientos, capacidad para tratar, como se dice en la misma política, feeling, para los manejos de cada uno de estos eventos. Ustedes no podemos traer a un amigo, por muy amigo que sea nuestro, y darle tantos parabienes para luego que se vaya y ni adiós diga, ¿verdad? Sí, no, y además el hecho de que esté ya en Argentina representa, vean las redes sociales, ya no hay nada que tenga que ver con un diputado Fernández Noroña que quería hacer una cooperacha de a 10,000 pesos por diputado de Morena para la manutención del boliviano y los que vinieron con él. Luego, tampoco el hecho de que si tenía una casa a su disposición, una residencia en San Miguel Allende u otra que estaba por el rumbo del campo militar número 1. Así pues, se fue y como dicen, sí dijo adiós, pero muy en corto. Bueno, pues se lo dijo al señor presidente, como lo supimos después, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, muy bien. Nunca vamos a arrepentirnos de dar un buen trato a nuestros visitantes y a quienes tienen problemas en sus naciones y que quieren venir a México. Bienvenidos todos. El asunto es cómo manejarse, cómo hacer las cosas de acuerdo con las reglas más simples o más rígidas de nuestra propia diplomacia, Georgina. Yo siempre estoy de acuerdo en la tradición diplomática de nuestro país, estoy orgullosa de ella. Y no olvidemos que en el mundo hay algunos líderes que puede ser que en algún momento lleguen a pedir asilo político también. ¿Por qué Evo Morales no tuvo la oportunidad ni de decir ni pío en Cuba? ¿Por qué allá en ese país no intentó por lo menos hacer alguna declaración fuerte contra sus adversarios de Bolivia? Por ejemplo, y sobre todo tomando en cuenta que lo que trascendió es que Evo Morales fue a una consulta médica a Cuba. Y entonces en la consulta médica lo único que le dijeron, cuente del 5 al 0 por oírle los pulmones quizá, pero declaraciones cero. Ahora, ni siquiera se supo durante los casi 13 años que estuvo al frente del gobierno de Bolivia que Evo Morales padeciera de alguna enfermedad, que a lo mejor la padece, pero no se había sabido nada de eso. Y bueno, quiso Evo Morales que desde México se le apoyara para regresar a Bolivia y derribar
a los que lo han sustituido. Pues no fue posible porque por muchas declaraciones que haya hecho en nuestro país y los ataques que le dirigió a una señora que ahora es presidenta interina o ya definitiva de Bolivia, que la estuviera cuestionando desde otros lugares. Ya está en Argentina y no deja de molestar eso, de que llegó a Argentina porque se siente mejor acá con nosotros que en México. Sí, sí, y además algo importante, tomando en cuenta que se dimensionó, se le dio una difusión excesiva, que si el señor iba en sus camionetas blindadas a dar una conferencia, que si transitaba por una avenida importante para llegar a otro lugar. Vamos, cosas que son insignificantes informativamente, pero que convirtieron a Evo Morales en un personaje mayor que mientras en Bolivia lo están buscando por narcotráfico, por desvío de fondos, tiene órdenes de aprehensión, pues ahora que se enteren allá en Argentina cuáles son y cómo van a proceder. El asunto es que la lección que nos deja este problema, este asunto que molestó a tanta gente en algunos aspectos, mantenga este asunto con mucha presencia, con mucho cuidado, para que no vuelva a repetirse ninguna mancha en contra del derecho de asilo, que para nuestro país es muy sagrado, Georgina. Si lo que menos necesitan ni el gobierno de México, ni de Cuba, ni de Argentina es la efervescencia de un personaje considerado como guerrillero o como ahora dicen en Bolivia terrorista o mucho menos revolucionario. Bueno, que se mantenga incólume ese prestigio. Y bueno, pues se nos acabó el año. Este fue nuestro último programa con ustedes de este 2019. Esperemos contar con su presencia en el año por venir y mientras tanto les mandamos un cariñoso saludo y que el año próximo sea todo bonito y de mucho éxito para cada uno de ustedes. Gracias por todo, Félix. Raúl, muy feliz año. Felicidades para también todos. a ambos, a ustedes, a todo el equipo que hace posible que lleguemos cada lunes con usted. Gracias. Un feliz 2020. Buen año.